¿Qué pasa, chavales? Estamos aquí en otro vídeo más de la serie de Chernobyl, el segundo vídeo. Y en este vídeo os voy a enseñar pues lo que viene siendo toda la ciudad que veis por ahí detrás y por dentro toda la central nuclear. También os enseñaré un poco por encima los sistemas de el reactor nuclear y la sala de control, que está bastante bien y todo funciona, ya lo veréis. Así que comenzamos. Bueno, por aquí en la entrada tenemos el logo en ucraniano, porque esto está en el norte de Ucrania. Si habéis visto el vídeo anterior, ahí lo dice todo. Y es el tráiler, está bastante guapo. Por aquí tenemos el edificio que es bastante icónico, se ve desde Chernobyl en un montón de imágenes. Aquí tenemos la noria, que esto pues básicamente es de lo más conocido de Chernobyl. Bueno, por aquí, esto que vais a estar viendo aquí, pues esto es como los cables de corriente, ¿no? Que van transportando la electricidad desde la central nuclear. Esto, si lo seguimos, va a llegar hasta el generador de la central nuclear. Bueno, por aquí he hecho como si un coche se estampara contra un camión. Entonces la calle está cortada. Vamos a seguir por aquí. Bueno, ya veis que está todo como cuando petó y unos años después, ¿no? Que está así todo crecido la vegetación. Bueno, aquí tenemos un montón de edificios simulando la ciudad. Bueno, ya veis que está todo crecido. Vamos a visitar, mira, ahí está la central nuclear. Vamos a visitar primero el aeropuerto militar que hay aquí. Que en Chernobyl, como pasó todo esto, pues habían aviones y tanques y todo esto. No he puesto tanques yo, pero he puesto este pequeño aeropuerto militar. Aquí tenemos un hangar con la terminal para el caza, una pista de aterrizaje, todo bien marcado. Las pistas de aterrizaje de verdad son exactamente igual que esta. Tenemos aquí la torre de control. Torre de control aquí con un poquito de palanquitas y una persona aquí controlando. Bueno, aquí tenemos el caza y los cazas funcionan. Si le das aquí va a estar sonando y se va a ver la llama del caza. Bueno, por aquí tenemos dos terminales más de caza, bueno, tres, y este está ahí a punto de ponerse en la terminal y este pues acaba de despegar. Obviamente, como no es Minecraft, no se va a mover, pero acaba de despegar. Bueno, vamos a volver y ahora sí que nos toca ver la central nuclear que está por allí. Vamos a entrar por la entrada, o sea, no voy a ir volando por encima. Vamos a entrar por la entrada. ¿Cómo se entra? Bueno, aquí ya te da avisos de que pues es una central nuclear, que no puede pasar cualquiera. Aquí te dice peligro, no pasar, en inglés. Y aquí tenemos dos entradas, que es la de los empleados, que es hacia allí, o esta que es pues para el transporte, parking y esto. Aquí tenemos unos camiones que van pues a descargar mercancía. Esto es comida. Este, por ejemplo, va a descargar combustible nuclear. Tenemos por aquí coches de los empleados. Esa es la salida al parking desde dentro. Está controlado por la sala de control de seguridad. Que hay otra que después os voy a enseñar también. Os voy a enseñar absolutamente todo lo que hay. Bueno, aquí tenemos también esto como donde descargan los materiales, ¿no? Las cosas. Aquí está el almacén, que por ahí también está, pero lo vamos a ver desde dentro. No voy a entrar por aquí. Bueno, aquí tenemos también el edificio este. Así con un poco de iluminación que se vea. Aquí unos pocos de tubos aquí simulando un poco el exterior de la central nuclear, de cómo era. Así bastantes tubos. Y bueno, esto vendría siendo aquí el edificio donde está el reactor nuclear. Aquí la sala de control. Aquí tenemos bueno, se quiere ver un poco, pero tenemos algunos sistemas de comandos. La gran torre de refrigeración. Un reactor nuclear lo que hace es producir energía eléctrica, obviamente. No va a hacer otra cosa. Hay gente que se pensará, no sé, que solo contaminan o algo.
Pero no. Esto lo que hace es el reactor nuclear produce calor a partir de combustible nuclear, que es el uranio 235, que es el material que se utiliza para hacer esto porque lo bombardeas con neutrones, que un neutrón es la parte neutra de un átomo, que es la que no tiene ni carga ni positiva ni negativa. Y cuando tú lo bombardeas con eso, es como si se multiplicasen las partículas, se multiplicaran, y entonces se crean otros elementos. Por ejemplo, cuando tú fusionas, o sea, bombardeas el uranio 235 y el plutonio, que también están en los reactores nucleares, pues te sale, por ejemplo, un elemento químico que se llama protactinio, se llama, y que a su vez se desintegra en actinio. Y salen también, por ejemplo, americio, que es otro material químico que se utiliza en, por ejemplo, en vuestras casas, no sé quién lo tendrá, pero eso de que cuando salta el humo, si hay humo, salta una alarma. Pues lo que hace que salte la alarma es un metal, que es el americio, que lo que hace es que manda una señal eléctrica cuando detecta radiación. Y el material ese está sacado de desechos nucleares. Obviamente estará tratado, no te van a poner ahí trozos con, vamos, lo más radiactivo del mundo. Lo que yo decía es, primero producen eso, entonces el calor de esos neutrones del uranio hace que se caliente un agua, bueno, sale vapor de agua, ese vapor de agua hace girar una turbina y esa turbina va a un generador, que ese generador produce corriente pues para una ciudad. Vale, ahí está la explicación de cómo funciona el reactor básico. Así que vamos a continuar con lo que es la central. Aquí tenemos la sala y la recepción para que te tomen un poco los datos y eso, porque no puede entrar cualquiera a una central nuclear. Bueno, aquí está tenemos unos trajes, aquí nos vamos a poner uno. Este se lo vamos a dejar aquí puesto. Bueno, y tenemos por aquí la entrada. A ver si puedo entrar. Y vamos a empezar desde el final del pasillo hasta ahí al final. Giramos y también planta de arriba. Esto de aquí no es nada, es la salida de la cocina. Esto es la salida de emergencia a la calle. Vale, lo siguiente que tenemos por aquí es el comedor, que es bastante grande para todos los empleados. Con la cocina, aquí tenemos la barra para recoger la comida y por ahí se sube al almacén, pero que el almacén está cerrado con... está con seguridad. Imagínate un empleado que no trabaja en nada del almacén y sube ahí arriba. Eso no se puede. Pues bueno, por aquí vamos teniendo alarmas que funcionan. En caso de lo que sea, en una central nuclear tiene que estar todo lleno de alarmas para activar por lo que sea que puede pasar. Puede desde explotar una bomba de agua a, como lo que pasó, explotar el mismo reactor. Bueno, aquí tenemos la sala de llaves, que obviamente hay tantas puertas, ¿no? En una central nuclear que tiene que haber pues una sala llena de todas las llaves clasificadas de esto. Obviamente esto no va a funcionar porque no hay llaves en Minecraft, pero con comandos se podría llegar a hacer. Por aquí tenemos como si fuesen unos ordenadores, aquí unos sistemas. Se va escuchando cómo funciona. Bueno, esta es la sala por dentro, la que hemos visto antes, con otra alarma que funciona también. Vamos a salir. Bueno, aquí no he entrado, pero porque esto sube hacia arriba. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos aquí. Esto es pues la sala de máquinas, que tiene pues unas cuantas palancas que funcionan para un sistema que hay aquí detrás. Mira el sistema, que son los sistemas de alarmas. Pues por ahí, desde aquí puedes cambiar todo esto. Y también desde aquí puedes cambiar, apagar y encender algunas de las luces que hay. Esto está un poco apagado, pero simula un poco la sala de máquinas de una central nuclear.
Aquí tenemos otra alarma. Aquí tenemos este puesto de observación, que se ve todo lo de fuera. Esto es una sala de emergencia. O sea, una salida de emergencia, no una sala, perdón. Que obviamente cuando tú le picas aquí, siempre que tú abres una salida de emergencia suele sonar una alarma. Entonces pues tú vas por aquí, subes las escaleras y al final del pasillo, allí a la derecha, hay una salida. Eso negro son unas escaleras que suben a una salida. Esto de aquí es el tejado, con unas placas solares por ahí, la grúa, esta torre. Bueno, aquí tenemos este bloque de aquí y la parte de arriba. Bueno, vamos a apagar ya la alarma esta. Bajamos y apagamos. Tarda un poco porque tiene que llegar la señal de redstone y apagar el sistema. Ya está. Vale, por aquí tenemos el reactor nuclear, que lo vamos a ver después. Porque primero quiero que veáis todo lo otro. Esta es la segunda planta, que se puede subir también por las escaleras del otro lado que os he dicho. Aquí tenemos otra alarma que también funciona. Por aquí tenemos, pues esto va a una sala de comandos. Bueno, desde aquí se ve el reactor también. Pero por aquí va... Aquí te dice que no entras, que no entres en el cartel. Y esto, pues hay aquí unos cuantos comandos que es lo que funciona, lo que hace funcionar para que explote el reactor. Por aquí también. Y allí tenemos una de las alarmas. Bueno, por aquí tenemos otra zona, pero que vamos a entrar desde la sala de las bombas de agua. No voy a entrar desde ahí. Que es como donde controla la energía que se suministra. A ver, esta puerta. Vale, por aquí tenemos esta sala de aquí, que parece una biblioteca, pero es donde guardan todos los manuales de cómo funciona todo. Parece una biblioteca, pero no. Es pues donde están todos los informes y todo, porque obviamente en una central nuclear se va guardando toda la información. Todo lo que sucede se tiene que guardar. Bueno, vamos a salir de aquí. Y aquí tenemos la sala de seguridad. Aquí con unas cuantas palancas para ir controlando. Aquí tenemos estos ordenadores. Esto es de decoración, pero es como simulando que están todos controlando las cámaras. Bueno, aquí tenemos esta puerta que se cierra desde aquí. Que esto, pues... Esto es difícil de entrar. O sea, es como si fuese una puerta de seguridad. Bueno, vamos a salir de aquí. Y vamos a ir por aquí a la izquierda. Y por aquí está el almacén. Se puede bajar a la planta 1, por eso pone planta 1. Bueno, almacén y el comedor, porque también se puede bajar por las escaleras que os he dicho. Aquí está el almacén. Obviamente de comida, porque está el comedor, ¿no? Si no hay almacén de comida, pues no hay comida. Aquí tenemos un congelador para la comida que necesita estar congelada. Por aquí se baja el comedor, que son las puertas estas que os he enseñado. Por aquí tenemos pues más parte del almacén. Por aquí tenemos una salida de emergencia que sale aquí atrás, que es donde están los camiones. Sale aquí. Y por aquí bajamos a donde estaban pues los camiones. Aquí es donde se descarga todo. Bueno, y esto de aquí que tenemos... Aquí tengo esta trampilla para bajar a la cocina, porque la gente de la cocina, si yo que sé, necesitan un ingrediente, por ejemplo, o algún tipo de comida o lo que sea, suben aquí, lo cogen y bajan a la cocina. Esto de aquí es para la sala de seguridad, que está ahí dentro. Bueno, vamos a ir bajando y vamos a ir a enseñar el reactor nuclear. ¿Veis? Estas es las escaleras que os he enseñado antes. Vale, aquí está el reactor nuclear. Pero se me había olvidado deciros que por aquí tenemos la enfermería, al final del todo a la derecha. Esto es otra salida de emergencia. Tenemos la enfermería, porque obviamente te puede pasar algo.
pues unas camillas con la mesa. Bueno, aquí una pica con esto. Y aquí tenemos cirujano, por si hace falta. Tenemos un quirófano aquí. Bueno, y aquí tenemos la sala al parking, que se sale por aquí. Estos son los controles de radiación. Vale, por aquí es por donde os he dicho que se salía antes. Vale, esto es la sala esta que os he dicho de seguridad, que es la que va controlando todo esto. Que esta puerta, pues, o sea, esa palanca cierra las puertas esas de ahí. Vale, la puerta está aquí de la derecha. No se puede entrar, pero porque es solo de salida. Porque esto es el almacén, donde los camiones. Vale, ahora vamos a las bombas de agua. Que están aquí, a la derecha. Que funcionan, obviamente. Mira, si me pongo en modo espectador, vais a ver que aquí hay un pistón. Está accionado desde la sala de control de que esté cerrado. ¿Ves? Ahora mismo no está suministrando energía porque el reactor está apagado. Porque os voy a enseñar todo. ¿Ves? Esto aquí baja todo el agua. Aquí hay un sistema con... No se ve porque no hay luz. Pero hay un sistema con un repetidor, un observador y un dispensador. Dispensa un ítem, se va por allí y aquello de allí es el reactor. Aquí tenemos una zona que siempre la solían tener como para ver todo desde arriba. Ahí tenemos una zona que después iremos. Y aquí tenemos la oficina de suministrar energía, que está pues llena de palancas. ¿Ves? Aquí está pues toda la parte de detrás de la torre de refrigeración, que es de donde se suministra la energía. Mira, aquí ya están las torres que van por allí y son los postes de luz que os he enseñado. Aquí tenemos pues más sistemas. Y esto es por donde os había dicho que no iba a entrar, pero bueno. Por aquí se puede salir bien. Aquí tenemos los vestuarios, que se me había pasado un poco. Pero bueno, no es nada del otro mundo. Son pues donde se van a cambiar toda la gente. Aquí tenemos unos baños. Ay, lo siento, le he pillado haciendo necesidades a ese hombre. Aquí están las duchas. Y estas alfombras que hay aquí son tapando las luces de la planta de abajo. Vale, vamos a ir bajando. Y vamos a ver primero la sala. O sea, tenemos la sala de bombas de energía y el lavabo. Bueno, y esto que es la sala de donde se va guardando la información, que son como unos casetes antiguos que van recopilando toda la información del reactor, que es lo de que después se sacan y se archivan donde os he enseñado antes. Esto pues mira, son los lavabos. Todos estos son pequeños. Y este de aquí es el grande. Ups, le he pillado haciendo cositas. Vale, y aquí tenemos la sala de las bombas de energía, que por aquí va a estar llegando pues la señal de cuando la activamos de la sala de control, que va por allí. Y os voy enseñando esto para que veáis que funciona todo. Después por aquí tenemos un sistema, ¿vale? Que va a estar recopilando esto para cuando lo activo. Vale, después tenemos la sala de control, que está por aquí. Y por último os enseñaré el reactor. La sala de control no voy a enseñar cómo funciona, porque eso lo haré en el último vídeo, ¿vale? Pero es esta, voy a explicar un poco por encima. Por ejemplo, pues esto, o sea, prácticamente todos los botones, o sea, todos los botones de las paredes funcionan. Después, por ejemplo, todos los de esta mesa funcionan también. Y todos los indicadores también funcionan. Estos también, estos carteles también funcionan. Me vais a decir que cómo funcionan los carteles, pero es porque aquí hay unos comandos que lo permiten. Y cuando el reactor está a punto de explotar,
¿Ves? Hacen cambiar los carteles con un barraclón, que hay aquí un comando. Barraclón. Que pues va clonando los carteles y entonces parece que parpadee. Eso está bastante bien y parece como si fuese una alarma y en realidad es un cartel. Pero sí, suena la alarma igualmente. Bueno, aquí tenemos las luces que las he encendido. Este botón de aquí, mira, ¿veis aquí? Pone pruebas. Pues no hay ningún botón. Pues cuando le picas aquí, te va a estar saliendo el botón este, que no le voy a dar, porque es para hacer una prueba. Y lo que va a estar haciendo es simular todo lo de la explosión. Pues lo va a hacer en forma de prueba. Después yo lo puedo poner todo bien otra vez, como si no hubiese explotado nada. Después por aquí tenemos lo de guardar la memoria, que cuando yo esto lo activo, mando una señal a donde están los discos de guardar la memoria. No guarda nada, pero igualmente se manda la señal. Vale, por aquí tengo esto, que esto es para ir recargando una alarma, que es la de cuando hay fuego, va a sonar una alarma. Y por ahí vas recargando pues esto, que es para un sistema que hay de alarma, con un dispensador y unos observadores y eso. Vale, aquí es donde se enciende el reactor. Aquí es donde puedes aumentar la potencia. Esto para refrigerar. Lo explico rápido porque esto será en el próximo vídeo, que lo explicaré, pero dándolo a los botones y que vosotros los veáis. Y veis cómo explotará el reactor. Bueno, esto es para refrigerar el reactor. No refrigerarlo, pero es, por ejemplo, las barras de control que están hechas de grafito y de boro, que son como están hechas en Chernobyl. Pues hace que las bajen o las suban. Por ejemplo, aquí tenemos pues todos los megavatios. Obviamente estos dos salta la alarma. En este ya comienza a saltar la alarma y en este ya saltan todas las alarmas. Y puedes romper este cristal y pulsar el botón que apaga definitivamente el reactor, que es el que en un reactor RBMK, que es el de Chernobyl, es el que lo apaga. Solo están en los reactores soviéticos, que son los RBMK, por ejemplo, y se llama Z5 el botón. Si habéis visto la serie de Chernobyl, da demasiada información y está bastante bien. La recomiendo porque es bastante buena. Bueno, por aquí tenemos también esto, que es para poder bajar la energía un poco, para ir controlando entre subir la energía con el botón de allí a la izquierda y bajarla con este de aquí. Este es el de suministrar energía, que no está el botón hasta que tú no actives el reactor. Obviamente no puedes suministrar energía si no está funcionando un reactor nuclear. Vale, esto de aquí es para, pues ya lo dicen los carteles, subir o bajar las barras de control, que funciona obviamente también. Y esto únicamente se utiliza cuando este botón ya está pulsado. Cuando se pulsa ese botón, se apagan absolutamente todos los botones, o sea, todo lo de aquí, y dejan de saltar las alarmas y todo eso. Y es porque es como si lo apagases totalmente. Entonces, para volverlo a encenderlo, después de haberlo apagado, se le pica a este botón de aquí y se vuelve a encender todo. Vale, esto de aquí, cuando va a explotar el reactor, pues se pone pues todo iluminado, como de que te está diciendo que está todo crítico, ¿no? Esto de aquí te indica si el combustible, ya te lo pone aquí, si está gastado o está en estado óptimo, está bien. Y si está aquí, que esto está con un sistema que va por aquí a aquí a donde está todo guardado. Este es el combustible nuclear. Y cuando está gastado, esto se enciende de aquí. Vale, esto manda señales pues a las bombas de agua, que se abren y mandan agua al reactor. Y las bombas de energía, que mandan energía al reactor, que esas esmeraldillas que estaban allí, las manda al reactor y hace que pueda funcionar. Si yo no activo las bombas de energía, no funciona el reactor. Esto es el siguiente combustible nuclear, que es el de cuando tú subes la energía aquí,
es otro combustible nuclear que hay extra que sube más rápido. Pues cuando ese se acaba, que es el combustible nuclear 1, si ese se acaba se pondrá aquí abajo igual que allí. Por aquí son más alertas, estos son indicadores y ya lo tendríamos. Ah, y esto de aquí es como si fuese una especie de caja fuerte, que yo desde aquí pongo una contraseña. Y va a estar abriéndose esto. Y aquí tengo pues bastantes cosas que he utilizado para construir todo, pues los comandos y todo eso. Vale, vamos a salir de aquí. Y ahora sí, vamos a la sala del reactor. Voy a ir volando, así voy más rápido. Esta puerta, si os habéis dado cuenta, no la he hecho con un sistema de 3×3. He hecho unos pistones solo de los lados. Y después he puesto aquí un bloque de... O sea, unos bloques de comandos que quitan el bloque de cristal del medio y lo vuelven a poner al mismo tiempo. Y es como si fuese una 3×3, pero es más fácil. Porque si me pongo a hacer una 3×3, que es más difícil, tengo unos sistemas de redstone que justo pasan por ahí y entonces me ocupa demasiado espacio y no podría hacerlo. Igualmente aquí también tampoco podría hacerlo porque no me cabe, no tengo espacio para hacerlo. Necesitaría más anchura y en un bloque solo no me cabe. Bueno, por aquí tenemos las piscinas de combustible nuclear gastado. Esto vendría siendo lo que he dicho antes al principio del vídeo, que es cuando el uranio y el plutonio se bombardean, pues crean residuos, ¿no? Que los residuos pues los meten en piscinas. Obviamente, si te acercas demasiado, ¿ves? Me va a estar dando el efecto de náusea y de veneno. Yo no me muero con el veneno, pero porque estoy en creativo. Si me pongo en supervivencia... Mira, me voy a poner en supervivencia. ¿Veis? Voy a comenzar a morir. Y igual pasa en esta piscina, si me meto. Pero bueno, voy a demostrarlo igualmente. Para que se vea que todo funciona bien. Hay aquí hay unos comandos. Me voy a meter así. ¿Veis? Aquí hay unos comandos que no se ven muy bien porque no hay luz. Pero ¿ves? Esto es como... Es el comando de radio. Esto pues un efecto y es el otro efecto. Vale, y ahora vamos a ir a lo que es el reactor nuclear. Que veis que este sonido es como un reactor nuclear cuando está funcionando. Es el sonido que hace. Que es un bloque de comandos con el sonido de... El de los beacon. Pero es el de los beacon de Minecraft, pero está... O sea, en interactivo. Y entonces siempre sonará así. Y parece bastante... O sea, se parece... Yo diría... Casi lo mismo que el de un reactor nuclear. Bueno, por aquí tenemos esto para refrigerar el reactor desde fuera, desde aquí. Imagínate que está pasando lo que sea, le das y lo intentas refrigerar. Pero esto funciona porque justo se comunica con el botón de detrás de también refrigerar de la sala de control. Entonces, funciona. O sea, hace la misma función. Es como si la activases desde el otro lado de la pared. Vale, por aquí tenemos la grúa esta, que está en Chernobyl, en el reactor. Que esto es para cuando, por ejemplo, el combustible nuclear se gasta. Se abre esto, que esto de colores en realidad es como una tapa. La tapa se abre y debajo están las barras de grafito y de uranio. El grafito lo que se usa es para... Es como si fuese un freno, ¿no? O es como para hacer que la radiación se controle, que se controle la reacción de un reactor. Porque si te das cuenta, un reactor nuclear lo que va a estar haciendo es como una explosión nuclear, pero controlada. Una explosión nuclear de una bomba es descontrolada. O sea, tú lo tiras y explota gigante, o sea, revienta una ciudad entera. Pero un reactor nuclear está todo controlado. Por eso se pone grafito y todo para controlar, pues que no pase lo que pasó en Chernobyl. Pero pasó por un error que hubo en los reactores, que estaban mal construidos, tienen un error
Vale, por aquí tenemos justamente aquí. Aquí. Solo que no hay puerta porque esto se supone que está sellado y no es necesario pasar. Por aquí esto baja, me voy a poner visión nocturna porque si no, no vais a ver nada. Que esto baja por aquí. Y baja, dijéramos, como a una zona de aquí de abajo. Y este botón de aquí también refrigera el reactor. Imagínate que ha reventado el reactor. Ha explotado. No vas a estar al lado del reactor intentando refrigerarlo porque solo de la misma explosión ya estarías muerto. Pues esta es una de las formas de bajar y activarlo. Bueno, vamos a subir aquí arriba. Y vamos a activar una cosa. Me voy a poner en espectador. Esta palanca que tenemos aquí ha sonado. Y es porque nos ha abierto una entrada aquí atrás. Que esto es para cuando se acaba el combustible nuclear, pues hay que venir a repostar. Pues aquí se coge este cofre y se va poniendo en todo esto. Esto es lo que manda la señal de si el combustible nuclear se ha gastado o no. Porque si aquí ya no llegan más a esta tolva, ya no hay más combustible en ningún barril. O sea, en ningún cofre. Vale, por esta puerta vamos a poder ir al sistema del reactor por dentro. Esto de aquí, que está aquí todo el rato dando vueltas, esto lo que hace... Pero esto tiene que estar siempre funcionando y no se para ni se puede parar. ¿Ves? No está el repetidor, no hace nada. Pero esto lo que hace es que cuando tú enciendes el reactor, va a estar regulando. Es como si dijéramos... Este sistema de aquí es como si fuese el grafito en la vida real. Hace la función del grafito. Sería bajar la radiación. Después por aquí tenemos pues esto de aquí, y lo que nos va a estar diciendo toda la radiación, o sea, los megavatios que va teniendo el reactor. Por ejemplo, esta de aquí es la luz 1 del reactor, o sea, de aquí, de los megavatios. Por ejemplo, la 1 es esta, la 2 es esta, la 3 es esta. Está todo enumerado con carteles. Por ejemplo, la 1 es esta, ¿ves? Esta primero, llegará la señal aquí y lo mandará. Después esta hasta aquí, allí, a la otra y a la otra. En la última está conectado pues el sistema para explotar, que esos de ahí, me voy a poner otra vez visión nocturna. Estos de aquí mandan la señal para que explote el reactor. Esto, por ejemplo, la sala de control, cuando cuando explota, las luces no se van a quedar fijas, van a parpadear de la explosión tan grande. Y esto de aquí es lo que hace, ¿ves? Los sistemas de explosión del reactor nuclear. Vale. Y por aquí, veis que justo aquí, que es el número 4 de allí de la sala de control, como os he dicho antes, salta una alarma. Y es porque aquí a la vez coge un sistema que baja por aquí y va a estar activando esto de aquí, que es, ¿ves? La alarma de cuando llega a 3200 y 4200 megavatios. Bueno, aquí tenemos más sistemas. Este, por ejemplo, cuando se enciende el reactor y se apaga, este es el que... O sea, sin estos bloques de comandos, estos dos, no funcionaría el reactor. Solo con esos dos. Es que si eliminas un bloque de comandos ya no funcionaría nada. Esto es un comando. ¿Ves el cartel este de aquí? Este cartel de aquí es este de aquí. No, este de aquí. Alerta por explosión. Pues aquí hay un sistema, igual con el /clon, que va a estar clonando esos dos carteles y va a estar parpadeando eso y esta luz encendida. Pues ese bloque de comandos manda la señal, esta de aquí, para que se activen los sistemas de allí. Este de aquí activa la alarma de emergencia, que la alarma de emergencia suena así.
Pero esa es la alarma de emergencia de cuando llega al tope de megavatios. ¿Veis que esta llega por aquí? Esto de aquí es para que pues todos los pistones empiecen a subir y a bajar como un reactor normal. Y por aquí, este sistema de aquí lo que va a estar haciendo es activar la alarma. Activar por aquí, pues que se prenda fuego toda la zona de aquí abajo. Y va a estar mandando también la señal, por ejemplo, la de fuego va a estar mandándola allí, a la sala de control. Por aquí es por donde llegan las funciones de encender el reactor. Y esta es la que os he dicho, veis que si la seguimos por aquí, la redstone, activa esto, o sea, apagaría esta antorcha que apaga pues estos dos de aquí, estas tolvas, que haría pues que se vayan sumando aquí. Entonces sube más rápido, es para cuando necesitas más energía. Vale, estos bloques de comando son de otro sistema que hay arriba, que es para desactivarlo. Y bueno, esto de aquí es un poco decorativo. Y este tubo que hay aquí, de cobre, esto de aquí es el sistema de cuando suministramos energía. O sea, tú suministras energía, activas la palanca, se pone un bloque de redstone aquí. Por eso está hueco, no hay nada. Y va a estar soltando un bloque que va a ir deslizándose por este sistema que he hecho. Va a llegar aquí, va a subir arriba, se va a meter en la tolva. Y ahora mismo, si yo le diese el botón, no daría energía, porque está activado. En cambio, si o sea, está activado esto para que vaya soltando todo el rato. Si entra algún ítem por error, que lo suelte y no mande energía, estando apagado el reactor. Y cuando hay energía, este sistema se apaga. O sea, cuando yo lo enciendo desde la sala de control, se apaga el de la derecha. Y por aquí deja subir la señal de redstone. Va por aquí, activa todos estos de aquí, se unen a esto y ya van por allí y mandan la señal de redstone. Que esto, pues en el próximo vídeo veréis cómo se enciende y manda la señal. Ahí esto de aquí es lo que manda la señal a la sala de control y que nos dice si está encendido lo de suministrar energía. ¿Ves? Energy Suministration. Pues es esto de aquí. Esto cuando le damos al botón de suministrar energía. Ahora se me va a acabar la poción de visión nocturna. Pues suena un pim y es porque pues está activado y llega la señal. Yo tengo aquí tengo un botón de prueba, que es este de aquí. Es como si fuese este, pero es para probarlo. O sea, ese no lo utilizo cuando está funcionando el reactor, porque si no, no sería real. Esto es para comprobar, por ejemplo, de que funciona todo el sistema. Tarda un poco porque el bloque de redstone, o sea, el bloquecillo que se manda, tiene que llegar allí deslizándose por el hielo. Mira. Bueno, mirad ahora que cuando le dé... Mira, ¿veis el bloque? El bloque... Ahí está el bloque. Ahora sube. ¿Veis? El sistema está apagado. Llega ahí. Se activa. Manda toda la señal. A todo. Y ya la manda por todos los postes de luz hasta la ciudad. Bueno, vamos a desactivar esto. Y esto lo vamos a cerrar también, que era lo de... para repostar la energía. Por ejemplo, aquí también tengo este botón que es para testear si funciona o no lo del fuego, que es una alarma. Y también tengo por aquí este contador Geiger que he creado, este de aquí, que pone la máxima radiación que había en Chernobyl, pero porque esto queda mejor, por ejemplo, cuando explota el reactor, que yo puedo activar aquí. Puedo activar aquí cómo se ve explotado, pero no se ve ni animación ni nada. ¿Ves? Se ve así. Y me va a dar efecto. Obviamente no te puedes acercar a residuos tóxicos de un reactor nuclear. Si venimos por aquí... Bueno, y aquí ha roto también el edificio. Si venimos por aquí no tenemos efecto.
Pues por ejemplo, aquí sí que pegaría los 15.000 Röntgen. Que Röntgen es la medida de... esa es la medida de la radiación. Se mide en Röntgen. Esto simularía un poco el grafito, el uranio y todo lo que he reventado. Todo lo que se ha salido del reactor. Por ahí vemos que he hecho como si se rompiesen, ver las alas del reactor. Bueno, me estoy mareando. Bueno, vamos a poner esto ya como estaba otra vez. No se me ha quitado el efecto, espera. Vamos a activarlo. Y ya estaría bien otra vez el reactor. Por allí tenemos el radar Duga, que esto está en la vida real. Y esto los utilizaban la Unión Soviética en el ejército para detectar pues cualquier misil nuclear o lo que sea, o misil intercontinental o cualquier tipo de misil. A no ser que no sea de estos así grandes como una nuclear o algo así. Pues esto lo detectaba. Hay imágenes de verdad, por ejemplo en el tráiler se ven imágenes de verdad de cómo es. Yo aquí pues lo he intentado recrear poniendo pues estos bloques aquí y unos barrotes de metal. Esto no funciona, es decorativo. Ahí he puesto ese tipo de... bueno, esa agua, no ese tipo de agua, esa agua simulando un poco el río Pripyat, que es el río que estaba justo al lado de la central nuclear. Y al otro lado es donde estaría Pripyat, solo que no la he recreado porque si no habría tardado más de 3 meses. Que yo he tardado 3 meses en hacer todo esto. Más bien he tardado más en cómo funciona el reactor y todo eso. Se hacen... yo creo que un par de meses solo ha sido para esto. Y después he estado también algún otro día comprobando... ay, me he acercado demasiado. Comprobando de que todo funcione. Porque antes de grabar el vídeo y todo eso, he tenido que comprobar de que todo funcionara. Y encontré un par de errores que ya los arreglé. Y ya está todo perfecto. Bueno, voy a apagar las luces. Y ya estaría el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejar vuestro maravilloso like, que me vais a ayudar un montón. Dejar vuestro comentario, que yo lo voy a leer, sí o sí, lo voy a leer y voy a responder. Y os espero en el próximo vídeo, que va a ser aquí dentro, explicando todo.